Hoy la CUP presenta una enmienda a la totalidad que consiste en derogar dos de las herramientas históricas de represión de la protesta. La primera, utilizada por el Supremo en la sentencia que condenó a los presos independentistas, el delito de sedición, y la segunda, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza y que está embarrancada en una negociación con muchos límites. No olvidemos que la Ley Mordaza ha sido motivo de informes y avisos del Comité Europeo de los Derechos Humanos porque es una amenaza a los derechos de reunión, manifestación y protesta. Y es un hecho a remarcar también que los derechos de reunión, manifestación y protesta se incorporan en las cartas magnas de los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, porque del Holocausto se aprendió que es imprescindible oponerse a las leyes injustas. Pero lo que hoy nos trae el Gobierno de Progreso es una sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. Lo dijo ayer Comisiones Obreras, lo dijeron también más de 40 entidades catalanas. La reforma del Código Penal amenaza el derecho a la protesta. Y algunos portavoces en el anterior debate quisieron quitarle importancia a este hecho. Y vamos a ver cuáles son los tres elementos que, a nuestro juicio, amenazan el derecho a la protesta. El primero es el concepto de intimidación a las personas. La intimidación no deja rastro y, por lo tanto, queda a discrecionalidad de un juez, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o de cualquier militante del PP y de Vox que desde una posición de poder alegue que una protesta pública le haya intimidado. La segunda cuestión es el concepto de idoneidad. Idoneidad para organizar una acción que altere la paz pública, que supone la posibilidad de juzgar los hechos sin que hayan acontecido, es decir, una intervención preventiva. Y ya sabemos que esto en derecho penal siempre acaba mal. La tercera es el delito de la ocupación de un espacio público y privado sin intimidación ni violencia, lo que ha sido, en definitiva, la forma de protesta del movimiento en defensa de la vivienda y de las organizaciones estudiantiles. Y algunos dirán que es mejor derogar la sedición que nada y que la política sirve para cambiar las cosas. Y otros dirán que esto es una traición. Pero la pregunta es ¿utilidad para quién y para qué? Nuestro trabajo tiene que ir dirigido a mejorar las condiciones de vida de la gente y a garantizar los mecanismos para conseguir estas mejoras. Y una de ellas, indiscutiblemente, es el derecho a la protesta. Fíjense, el derecho al divorcio, el derecho al aborto, el derecho a la dación en pago, el derecho a no hacer el servicio militar obligatorio, el derecho a tener parques naturales para frenar la especulación inmobiliaria en las costas. Todos estos derechos han sido conseguidos con protesta. Y esta es la idea fundamental que hoy la CUP les quiere trasladar. Si hay que ser útiles a la gente, porque, mire, las leyes tienen una trampa. Una vez aprobadas, se nos olvida el contexto histórico en el que han sido impulsadas. Y esta reforma es evidente que responde a lo que consiguió el Tsunami Democratic. Y si no, ya me dirán de qué va lo de los cortes de vías y las ocupaciones de espacios públicos y privados. Y a eso, concretamente, le teme el PSOE. A que la desobediencia civil sea un motor de cambio, a que se ocupen uno y muchos aeropuertos. Este es el motivo de la reforma del orden público, la pacificación del independentismo y, por ende, de todos los movimientos contestatarios. Y pacificar, cuando lo hace quien gobierna, siempre es sinónimo de dos cosas: mantener las relaciones de desigualdad y desdemocratizar la sociedad, es decir, quitarle poder a la gente. ¿Por qué no convocamos más ocupaciones de aeropuertos? Los objetivos de la protesta siguen intactos: amnistía, autodeterminación y resolución política del conflicto nacional. ¿Por qué no convocar más tsunamis democráticos para parar desahucios? ¿Por qué no convocar más tsunamis democráticos para frenar despidos y para conseguir aumentos de salarios? ¿Por qué no convocar más tsunamis democráticos para acabar con los vertidos tóxicos de las grandes corporaciones?
¿Por qué no dejamos de hablar de represión y nos ponemos a hablar de acción? Porque si de lo que se trata es de ser útiles, ¿por qué comprarle al PSOE un cambio que amenaza el derecho a la protesta? ¿Por qué comprarle al PSOE un cambio que va en la dirección opuesta a la no repetición y al reconocimiento de la violencia política de 2017? Y la represión a la protesta no es nueva. Tampoco la persecución al catalanismo político. Y la pregunta que deberíamos responder es la siguiente. ¿Qué pasaría con esta reforma con un gobierno del PP y de Vox? ¿Cómo podríamos los independentistas, las feministas, las personas migrantes, incluso los socialistas, los federalistas, los demás de izquierdas, los demás de derechas, cómo podríamos protestar contra leyes injustas? Es más, ¿tiene sentido hacer una reforma al uso para que el independentismo no pueda convocar manifestaciones masivas? ¿Tanto miedo le tienen al poder de la gente? Miren, si hoy están ustedes aquí, todos ustedes, si hoy existe lo que llamamos democracia en Europa, es gracias a la lucha del movimiento obrero, es gracias a la lucha de la gente, es gracias a la lucha de los pueblos. Muchas gracias, señora Bahí.